Bueno, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 7.9, que tiene que ver con la sección 7.1, con la energía potencial gravitacional. Dice así: una piedra pequeña con masa de 0.20 kilogramos se libera del reposo en el punto A. Aquí está, ¿verdad? En la figura que tengo acá, tengo una piedra en el punto A y me dice que se libera del reposo. Esta piedra se encuentra en el borde de un tazón hemisférico grande de radio R igual a 0.50 metros. O sea, el radio de este tazón es de 0.50 metros. Ahora, suponga que la piedra es pequeña en comparación con R, así que puede tratarse como partícula. La piedra es muy pequeña en comparación con el radio del tazón, entonces yo puedo tomar la piedra como partícula. Y suponga que la piedra se desliza en lugar de rodar. Entonces vamos a suponer que cuando nosotros lanzamos la piedra por aquí, la piedra no va a rodar, sino que simplemente se va a deslizar por el tazón. El trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B en la base del tazón es de 0.22 joules. El inciso A me dice, entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado sobre la piedra por la fuerza normal? 2. La fuerza de la gravedad. Inciso B, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar a B, al punto B? Inciso C, de las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando se desliza hacia abajo del tazón, ¿cuáles, si es que hay, son constantes y cuáles no lo son? Explique su respuesta. Inciso D, justo cuando la piedra llega al punto B, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella en el tazón de fondo? Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver el ejercicio, ¿verdad? Es pues ver cuáles son las variables que ya conozco. Me dice una piedra pequeña de masa 0.20 kilogramos. Entonces tengo la masa de la piedra 0.20 kilogramos. Se libera desde el reposo. Si me dice que se libera desde el reposo, quiere decir que la velocidad inicial, y en energía nosotros siempre le llamamos velocidad 1, es igual a 0. Que se encuentra en el borde de un tazón hemisférico y de grande de radio 0.50 metros. Tengo que el radio del tazón es 0.50 metros. Suponga que la piedra es pequeña en comparación con el radio R, así que puede tratarse como partícula, y suponga que la piedra se desliza en lugar de rodar. El trabajo efectuado por la fricción, el trabajo efectuado por la fricción es igual a, entre el punto A y el punto B, es de 0.22 joules. 0.22 joules. Prácticamente esos son los valores que yo tengo de mi ejercicio. Velocidad, ¿qué es lo primero, Lee? ¿Eso? Lo que está definiendo velocidad 1, ¿qué es eso? La velocidad inicial. Pero la primera. Esta, Ajá. sí, es velocidad v sub 0. Ah, ya. Ok. V sub 0, velocidad inicial, que en energía siempre le ponemos velocidad 1. Igual a 0, ¿verdad? Porque se libera del reposo. Ahora, yo puedo hacer dos diagramas de cuerpo libre, pero cuando resolvemos ejercicios con energía, ¿verdad? A veces no es necesario hacer diagramas de cuerpo libre, pero vamos a hacer
diagramas de cuerpo libre en el punto A y en el punto B, solo para que vean que se me complicaría un poco si yo quisiera resolver este ejercicio con las leyes de Newton. Ya van a ver por qué. Entonces tengo que en el punto A yo tendría mi diagrama de cuerpo libre de esta forma. Tengo mi diagrama de cuerpo libre de esta forma, ¿verdad? Voy a poner mis ejes por acá, mi eje Y, mi eje X. Ahora yo tengo la fuerza normal apunta en este sentido, ¿verdad? La fuerza normal apunta en este sentido porque es la fuerza que genera el tazón sobre la piedra, o sea, es hacia la derecha, ¿verdad? Yo también tengo el peso, ¿verdad? Tengo el peso hacia abajo. Y también tengo la fricción, que en este caso la fricción se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces prácticamente en este punto, en el punto A, el movimiento es hacia abajo. Entonces la fricción sería prácticamente un vector hacia arriba. Hacia arriba. Entonces voy a escribir esto más bonito. Entonces tengo que la fricción es hacia arriba porque siempre se me opone al movimiento, ¿verdad? Entonces tengo la fricción por ahí. Ahora, en mi punto B, mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo esto, tengo X, Y. Ahora, ¿qué pasaría en mi punto B? Ahora, la normal en mi punto B apunta hacia arriba, ¿verdad? Porque es la fuerza que hace la superficie del tazón sobre la piedra. Entonces tendría la normal hacia arriba. Tendría la fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. La piedra se va moviendo hacia aquí. Y yo tendría la normal en este punto hacia la izquierda. La fuerza la fuerza de fricción, perdón. Tendría la fuerza de fricción hacia la izquierda aquí. Y tendría el peso siempre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como ven en los diagramas de cuerpo libre, las direcciones de mis fuerzas en el punto A y en el punto B son diferentes. La única que se me va a conservar aquí es el peso, que prácticamente el peso siempre es el mismo porque es una constante, porque es la masa por la gravedad, y la masa de la piedra siempre va a ser la misma y la gravedad siempre va a ser la misma. Pero ¿qué pasa con la fricción? Yo veo que la fricción en mi punto A apunta hacia arriba, hacia mi eje Y, pero en el punto B apunta hacia negativo X. Entonces, si yo quisiera resolver también la normal, ¿verdad? En el punto A apunta hacia positivo X, la normal, y en el punto B apunta hacia positivo Y. Entonces veo que las fuerzas que están actuando, eh, sobre la piedra son muy diferentes en, puede ser en magnitud y dirección que en mi punto A. Entonces resolver este ejercicio con la segunda ley de Newton se me complicaría un poco. Entonces es por eso que este tipo de ejercicios es un poco más fácil resolverlo, o mucho más fácil resolverlos con métodos de energía, porque las fuerzas están constantemente cambiando de dirección. Entonces vamos a ver qué es lo que me pregunta el inciso A. El inciso A me pregunta, entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo es efectuado por la piedra? Sobre la piedra por la fuerza normal y la fuerza de la gravedad. Entonces, en el inciso A me pregunta,
cuál es el trabajo efectuado por la normal y cuál es el trabajo efectuado por la gravedad. Ahora, ¿qué podrían decirme? Bueno, viéndolo acá, antes de todo, viéndolo aquí en el dibujo. En el dibujo, si yo me fijo, la fuerza normal en el punto A apunta hacia el centro de un círculo, podría decirlo. En el punto E también apunta hacia el centro, la normal, ¿verdad? En mi punto, en cualquier otro punto, siempre la normal va a apuntar hacia el centro. Siempre la normal va a apuntar hacia el centro. Entonces, y como si yo tomo un pequeño diferencial acá, un pequeño diferencial de desplazamiento en cada punto de mi tazón, ¿qué podría decir yo que cuál es el trabajo efectuado por la normal? Si yo sé que el trabajo efectuado por el trabajo en general es la fuerza por el desplazamiento, ¿y cómo sería en cada punto la fuerza, la dirección de la fuerza con respecto al desplazamiento? ¿Quién me podría decir cuál sería el trabajo efectuado por la normal? Bueno, si nadie lo sabe, es evidente que en cada punto, en un diferencial, en un pequeño diferencial, yo voy a tener que la normal siempre va a ser perpendicular a mi desplazamiento. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a mi desplazamiento. Y como ya conocemos, ¿verdad? Y como ya conocemos de forma general, eh, el trabajo realizado es igual a la fuerza, vector fuerza, producto punto, desplazamiento, ¿verdad? Entonces, el trabajo efectuado por la normal sería la fuerza, ¿verdad? Que siempre apunta en la dirección radial. En este caso, la dirección de la normal siempre es una dirección radial, o sea, siempre es en forma radial, siempre apunta hacia el centro. Y el desplazamiento, como les digo, exactamente en el punto A, yo podría tener que el desplazamiento en el punto A, un diferencial de desplazamiento, eh, es, es en la dirección de menos y, y tendría que la dirección de la normal aquí en el punto A es en la dirección de X. Entonces, por eso, si hago producto punto de X, X, producto punto por Y, entonces es igual a 0. Igual en el punto B, yo podría tomar un diferencial de desplazamiento acá, y podría decir que apunta en la dirección X, en la dirección de X. Y mi normal acá podría decir yo que apunta en la dirección de Y. Por lo tanto, mi producto punto, siempre de la fuerza por el desplazamiento, eh, bajo la fuerza de la normal, siempre va a ser igual a 0. Porque en ese caso la fuerza que es la normal siempre va a ser perpendicular al desplazamiento. Eso es siempre, ¿verdad? Siempre la fuerza normal es perpendicular al desplazamiento. Ahora, me preguntan cuál es el trabajo realizado por la gravedad. Ahora, el trabajo realizado por la gravedad, yo tengo una expresión, que es la expresión, bueno, la ecuación 7.3 de la sección, ¿A qué es perpendicular la normal?
siempre es perpendicular al desplazamiento. Ok. Por eso mi trabajo realizado por la normal es cero, porque siempre es perpendicular al desplazamiento. ¿Cómo quiere que nuevo? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, así calcetines para andar aquí adentro y afuera. Afuera andamos con chacletas. entonces el trabajo realizado por la fuerza gravitacional lo puedo obtener por la ecuación 7.3, donde yo tengo que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es igual a negativo delta de la energía potencial gravitacional. ¿Y esto cuánto es? El trabajo realizado por la fuerza gravitacional es menos este delta de la energía gravitacional es mg y2 menos mg y1, ¿verdad? Eso sería prácticamente la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, yo tengo acá, ¿verdad? Mi dibujo. Tengo acá mi tazón. Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, bueno, el día de ayer, vimos que yo puedo tomar como referencia, o sea, yo puedo colocar mis ejes de referencia en cualquier punto, prácticamente en cualquier punto. Entonces, yo podría tomar prácticamente donde comienza a moverse la partícula, en este caso, siempre va a ser mi posición 1 y donde finaliza la partícula siempre va a ser mi posición 2. Ahora, yo donde quiera poner los ejes es decisión mía. Depende de si cómo se me complican o se me facilitan más las cosas. Entonces, en este caso, yo voy a elegir poner mi eje de referencia en la posición B, exactamente acá en el fondo del tazón. Yo voy a poner mi punto de referencia ahí. Entonces, si yo pongo mi punto de referencia exactamente acá, como les dije, lo voy a poner por acá. Como les dije, yo voy a tener que la posición en A va a ser Y1, porque va a ser la posición inicial, ¿verdad? Desde acá se dejó caer la piedra. Y voy a tener una posición final que va a ser Y2. Que va a ser Y2. Voy a tener que un delta Y, ¿verdad? Un delta Y va a ser Y2 menos Y1, ¿verdad? O sea, esta altura, desde este punto hasta este punto. Ahora, siendo así, si yo escojo mi punto de referencia acá en mi punto B, Y2 va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque la altura en B sería igual a 0 y la altura en A prácticamente sería un radio, ¿verdad? Un radio, porque es el radio que tengo el tazón. El radio es exactamente igual acá, exactamente igual acá, exactamente igual acá. En cualquier punto del tazón el radio no va a variar, ¿verdad? Entonces tengo que mi Y2 va a ser igual a 0 y mi Y1 va a ser exactamente igual al radio. Entonces, planteándolo de esta manera, como les decía, Y2 va a ser igual a 0. Porque yo ahí voy a tomar mi punto de referencia para el cálculo de la energía potencial. Ahora, ¿cómo me va a quedar esto entonces? Me va a quedar el trabajo realizado por la energía, por la fuerza gravitacional, va a ser igual a negativo. Esto que está acá, prácticamente va a ser 0, ¿verdad? Voy a tener negativo mg y1, negativo mg y1. Entonces, al final,
el trabajo realizado por la fuerza gravitacional va a ser menos por menos es positivo, vamos a marcar mg y1, mg y1. Dándole valores a esto tendría que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional va a ser igual a la masa. La masa ya me la da el ejercicio, me dice que la masa es igual a 0.20 kilogramos. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la posición Y1, como ya les había dicho, es exactamente el radio. Y el radio también ya me lo da el ejercicio, me dice que el radio es de 0.50 metros. Entonces tengo 0.50 metros. Entonces, metiendo estos datos a la calculadora, me va a dar que el trabajo realizado por la gravedad entre el punto A y B va a ser igual a 0.98 joules. Entonces, con eso respondería a mi inciso A. El trabajo realizado por la normal, en este caso es 0, ¿verdad? En este caso va a ser 0 porque la normal siempre es perpendicular al desplazamiento. Y la energía, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es de 0.98 joules. Ahora vamos a continuar con el inciso B. El inciso B me dice ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar a B? ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar a B? Bueno, entonces el inciso B prácticamente lo que me está pidiendo, ¿verdad? Es qué rapidez va a tener la piedra cuando esté exactamente en este punto, ¿verdad? Acá yo suelto la piedra en el punto A, la suelto la piedra desde el reposo y luego la piedra va bajando, se va deslizando, ¿verdad? Por el tazón y yo quiero saber cuál va a ser la rapidez que tiene la piedra en el punto B. Entonces vamos a resolver el ejercicio, el inciso B. El inciso B, yo quiero calcular la rapidez que tiene en el punto B, que prácticamente va a ser mi velocidad 2, porque va a ser una velocidad final. Va a ser una velocidad final. Entonces, las condiciones iniciales que yo tengo, de mi problema, ¿verdad? Ya las había apuntado por aquí arriba. Tengo que la velocidad inicial es igual a 0, o sea, la velocidad 1 es igual a 0, debido a que la piedra se suelta del reposo, ¿verdad? Tengo que el trabajo realizado por la fricción es de 0.22 joules. 0.22 joules. Bueno, entonces prácticamente tengo eso. Entonces, algunas condiciones iniciales es que la velocidad 1 va a ser igual a 0, o sea, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Tengo que el trabajo realizado por la fuerza de fricción es igual a 0.22 joules. Va a ser igual a 0.22 joules. Ahora, yo tengo que calcular una velocidad final, la velocidad final de la piedra en el tazón, ¿verdad? Para calcular esta, pues voy a utilizar la ecuación del libro, la ecuación 7.7. La ecuación 7.7 o la ecuación 7.8, ¿verdad? Ya tomando en cuenta cuánto es la energía cinética, la energía gravitacional. ¿Por qué voy a utilizar la fuerza
la ecuación 7.7. Voy a utilizar la ecuación 7.7 porque la ecuación 7.7 me incluye el trabajo realizado por otras fuerzas. Y en mi ejercicio yo tengo que entre la piedra y el tazón existe una fuerza de fricción. Y dentro del trabajo realizado por otras fuerzas entra el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, voy a copiar la ecuación 7.7 que me dice que la energía cinética inicial más la energía gravitacional inicial más el trabajo realizado por otras fuerzas, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final, energía potencial gravitacional final. Entonces voy a copiar la ecuación 7.7. La ecuación La ecuación 7.7 es esta, ¿verdad? Tengo la energía cinética inicial más la energía gravitacional inicial más el trabajo realizado por otra fuerza va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual prácticamente a la energía cinética final más la energía gravitacional final. Esa es la ecuación 7.7. Ahora voy a tomar en cuenta las condiciones iniciales. Yo tengo que la velocidad inicial es igual a 0, ¿verdad? Si mi velocidad inicial es igual a 0, entonces por ende la energía cinética inicial va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado en este caso. Entonces la velocidad es 0, entonces por ende la energía inicial cinética es igual a 0. Entonces, ¿qué más tengo que es igual a 0? Pues también es igual a 0 mi energía potencial final, ¿verdad? Porque como yo lo tomé de esta manera ya para resolver el inciso anterior, tomé que Y2 va a ser exactamente igual a 0. Entonces, para resolver el inciso B, también voy a tomar que Y2 es igual a 0. Voy a colocar por acá. También tengo que Y2 es igual a 0. Tengo que mi Y2 es igual a... perdón. Tengo que mi Y2 es igual a 0, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser mi Y1? Pues mi Y1, ya dijimos cuánto era, ¿verdad? Ya lo resolvimos acá. Dijimos que Y1 es prácticamente el radio que tiene el tazón. Entonces tengo que mi Y2 es igual a 0 y mi Y1 prácticamente es el radio del tazón. Prácticamente es el radio del tazón. Entonces tendría que acá la energía cinética inicial es 1, la energía gravitacional 2 va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque la energía gravitacional es igual a la masa por la gravedad por Y2 en este caso, ¿verdad? Y si mi Y2 es igual a 0, entonces toda la energía potencial gravitacional va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Al final, la ecuación 7.4, la ecuación 7.4, me quedaría de esta manera. Perdón, la ecuación 7.7 me quedaría de esta manera. Me quedaría como la energía potencial gravitacional 1 más el trabajo realizado por otra fuerza
es igual a ¿qué? La energía cinética 2, nada más, ¿verdad? Porque ese término que está acá es igual a 0. Entonces me quedaría igual a la energía cinética 2. Prácticamente me quedaría de esa manera. Ahora tengo que la energía potencial 1 es igual a la masa por la gravedad por Y1 por la posición 1 más el trabajo realizado por otras fuerzas. Ya me lo da el ejercicio y me dice que es ¿cuánto? Me dice que es prácticamente es 0.22. Pero aquí hay que tomar algo en cuenta. Hay que tomar algo en cuenta porque acá solo me dan la magnitud del trabajo realizado por la fricción. Pero ¿qué pasa si yo me vengo acá a mi dibujo? Acá, si yo veo acá la fricción, ¿verdad? Siempre la fuerza de fricción siempre se me opone al movimiento, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho. Digamos, si yo tengo que el movimiento es hacia acá, la fuerza de fricción siempre es contrario al movimiento. Y casi siempre se me va a cumplir que el trabajo realizado por la fuerza de fricción es negativo. ¿Debido a qué? Que tengo que el desplazamiento, supongamos que el desplazamiento es en este sentido, entonces, pero la fuerza de fricción siempre es en el sentido contrario, al desplazamiento, ¿verdad? Entonces tengo que el trabajo realizado por la fricción en realidad sería negativo, porque si nosotros sabemos, si nosotros sacamos, ¿verdad? Que la definición de trabajo, por definición el trabajo realizado por la fricción sería la fuerza de fricción en la dirección que tengan que ir por un desplazamiento, ¿verdad? Pero supongamos, ¿verdad? Que un objeto se mueve en la dirección de X, o sea, el desplazamiento va a ser en la dirección de X, pero la fuerza de fricción va a ser en la dirección de menos X. Entonces, siempre el trabajo realizado por la fuerza de fricción, o casi siempre, ¿verdad? Va a ser negativo. Entonces, al final, el trabajo realizado por otras fuerzas va a ser negativo 0.22 joules. Va a ser negativo 0.22 joules aquí, ¿verdad? Porque acá solo me dan la magnitud, pero yo tengo que tomar en cuenta también el signo. Entonces tendría que el trabajo realizado por otras fuerzas sería, al final, sería negativo 0.22 joules. Y esto sería igual a la energía cinética final, que es 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces me quedaría esta expresión, donde lo que yo tengo que calcular, ¿verdad? Es mi velocidad 2, o sea, la velocidad que tiene en el punto B, ¿verdad? Entonces, de acá yo ya conozco la masa de la piedra, ya la conozco. También conozco el G, cuánto vale. Conozco Y1, ¿verdad? Que Y1 dijimos que era prácticamente el radio del tazón. Acá lo tenemos. Prácticamente es el radio del tazón. Y eso es todo. Entonces yo ya puedo conocer la rapidez en el punto 2. Entonces, despejando tendría que la rapidez en el punto 2
tendría que es igual a 2 por todo esto que está aquí, ¿verdad? Por todo esto que está acá. Entonces sería 2 por la masa de la piedra, ¿cuánto es? La masa de la piedra es 0.20 kilogramos. Entonces tendría 0.20 kilogramos. 0.20 kilogramos por la gravedad. Acá voy a ver un corchete. 9.8 metros sobre segundo cuadrado por Y1, ¿verdad? ¿Y cuánto dijimos que era Y1? El radio del tazón. ¿Y cuánto es el radio del tazón? El radio del tazón es 0.50 metros. Tengo 0.50 metros menos 0.22 joules menos 0.22 joules menos 0.22 joules. Y acá voy a cerrar mi corchete. Y todo esto lo voy a dividir entre la masa, ¿verdad? Entre la masa. Y la masa es de 0.20 kilogramos. 0.20 kilogramos. Entonces prácticamente insertando estos valores en una calculadora me quedaría que la velocidad en el punto B, bueno, la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad en mi punto B, que esto va a ser igual a 2.75 metros sobre segundo. Entonces, de esa manera, yo podría conocer la velocidad en el punto 2 de una manera relativamente sencilla comparado con el análisis que yo debería hacer si resuelvo este ejercicio con las leyes de Newton, ¿verdad? Licenciado, ¿y Dígame. ese joules no hay que pasarlo a alguna otra o se resta automáticamente? Se resta automáticamente porque esto que está aquí dice, ¿Sí? se resta automáticamente porque las unidades de la energía potencial gravitacional son joules. Yo tengo la masa por la gravedad, metro sobre segundo cuadrado, por metro. Yo tengo que kilogramo por metro por segundo cuadrado es igual a newton, ¿verdad? Newton por metro es igual a joules. Entonces me quedaría joules y joules acá. Y acá me quedarían, prácticamente me quedarían kilogramos. Entonces me queda joules, ¿verdad? Que joules es newton por metro, ¿verdad? Joules es newton por metro. Y un newton, ¿cuánto es? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Pero bueno, creo que eso lo pueden hacer ustedes, pero las unidades sí corresponden a lo que debería de ser. O sea, las unidades de esto me va a dar metros sobre segundo al cuadrado, pero como yo le saco raíz, entonces me va a quedar metros sobre segundo al final. Pero sí, al final sí me salen las unidades de velocidad. Lic, pero se puede hacer así, digamos, por partes, para no hacer esa gran división. Por partes. Sí, es que yo lo hice, digamos, por partes. Primero hice una parte y la multipliqué y luego hice la otra. Y de ahí solo la mandé a dividir al otro lado. De lo mismo. Sí, claro. Sí lo pueden hacer de esa manera, sí. Lo pueden hacer de esa manera. Entonces, acá yo tengo la velocidad en mi punto B. O sea, la velocidad que tiene
la piedra en el punto B, ¿verdad? O sea, la velocidad que tiene acá, que es la velocidad de 2.75 metros sobre segundo. Si ustedes se fijan en la ecuación con la cual calculamos la velocidad, o sea, esta ecuación que yo tengo acá, el trabajo realizado por la fricción, que es 0.22 joules, al final lo que hace es restarme energía, ¿verdad? Porque la fricción, como vimos en la teoría, es un tipo de fuerza que lo que hace es que me disipa la energía. Entonces, por eso yo tengo esta expresión menos la fuerza de fricción. O sea, si no hubiese fuerza de fricción entre la piedra y el tazón, esto sería cero, ¿verdad? Y si esto sería cero, prácticamente la velocidad en el punto B sería mayor. Pero debido a la fricción, tengo un término que me va a restar un poco. Entonces, debido a la fricción, la velocidad en el punto B es un poco menor comparado con el caso de que no hubiese fricción. Ahora, vamos a leer el siguiente inciso, el inciso C. Vamos a leer el inciso C. El inciso C dice así. El inciso C dice así. Esperen, que me preguntó algo aquí. Entonces, el inciso C dice así. De las tres fuerzas que actúan sobre la piedra, o sea, las tres fuerzas que yo hice en mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Aquí tengo que prácticamente es la fuerza de fricción, la fuerza normal y el peso. Entonces dice, de las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando se desliza hacia abajo del tazón, ¿cuáles, si es que hay, son constantes y cuáles no son constantes? Explique su respuesta. Entonces, el inciso C me pregunta cuáles fuerzas son constantes y cuáles fuerzas no son constantes, ¿verdad? Entonces tengo el inciso C por acá. Y las fuerzas que están interactuando con la piedra, ¿verdad? Es la fuerza normal, tengo la fuerza normal, tengo el peso, o sea, mg, ¿verdad? Y tengo la fuerza de fricción. Ahora, ¿cuáles fuerzas creen que son constantes de estas tres? ¿Y cuáles no son constantes? Peso y fricción Peso y fricción, ¿qué? son constantes. La Perdón. fuerza normal creo que la puso al principio que era 0. ¿No me equivoco? Sí, no. En el primer inciso. No dije que la fuerza normal es cero, dije que el trabajo realizado por la fuerza normal es cero. Ándelo. Ajá, entonces, pero, bueno, veamos entonces, veamos acá. Veamos la figura. Como ya habíamos hecho algunos ejemplos, algunas clases anteriores, la normal lo que me da es un peso relativo, ¿verdad? Cuando hacíamos ejemplos de que si yo iba subiendo en un elevador o iba bajando, entonces la normal no es la misma, ¿verdad? Que si yo voy subiendo en un elevador a que si yo voy bajando, ¿verdad? Si yo voy bajando voy a sentir que peso menos y si voy subiendo voy a sentir que peso más, ¿verdad? Entonces la fuerza normal no es constante porque la fuerza normal depende, la fuerza normal depende de la posición de la piedra en la rampa. O sea, la fuerza normal que yo tengo exactamente acá, exactamente en mi punto B, la fuerza normal, creo que sería
que sería prácticamente mg más una aceleración que tenga. Pero en este punto de acá, la fuerza normal prácticamente podría ser cero, debido a que si yo suelto la piedra aquí, podría soltarla desde un punto donde apenas esté rozando con el tazón, pero siempre se va a seguir deslizando de esta manera, ¿verdad? Entonces también, si yo tengo el tazón, digamos, dado vuelta, entonces la fuerza normal en un punto de arriba no va a ser igual a la fuerza normal en un punto de abajo. Entonces la piedra en el punto B va a sentir un poquito más de fuerza, se va a sentir que pesa más que en mi punto A. Entonces la fuerza normal no es una fuerza constante. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza de fricción? La fuerza de fricción en la teoría dice que no es una fuerza constante, debido a que esta fuerza, debido a que el trabajo realizado por esta fuerza sí depende del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de fricción depende del desplazamiento, y si este depende del desplazamiento, entonces esta no es una fuerza conservativa, o sea, no es una fuerza constante, no es una fuerza constante. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza de la gravedad? La fuerza de la gravedad es una fuerza que siempre es igual, ¿verdad? Siempre es igual a la masa por la gravedad, Entonces, esta sí sería una fuerza constante, debido a que la masa es invariable en un objeto, o así lo estamos considerando por los momentos, que la masa no varía. Y pues la fuerza de la gravedad también estamos diciendo que no va a variar con la posición en la Tierra, ¿verdad? Aunque sabemos que a alturas muy altas o muy bajas, el valor de G siempre varía un poco, ¿verdad? Pero para simplificar las cosas decimos que no varía. Entonces, por ende, la fuerza de la gravedad es constante, es prácticamente la única fuerza constante que está interactuando con la piedra. Entonces tengo que del inciso C, tendría que la fuerza normal no es constante, ¿verdad? Tendría que la fuerza normal no es constante porque no es constante porque depende de la posición en la rampa. La fuerza de fricción tampoco no es constante porque el trabajo realizado por la fuerza de fricción... Disculpe, Lick, está escribiendo en peso. Perdón. Cierto. Entonces tengo, ¿verdad?, que la fuerza de fricción no es constante. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado por la fuerza de fricción depende del desplazamiento, y la fuerza de fricción me genera energía disipativa, ¿verdad? O sea que la energía me va a cambiar la energía mecánica de mi sistema. Y el peso, como les dije, sí es constante porque el peso siempre es igual a mg, ¿verdad? Son la multiplicación de dos constantes. Entonces prácticamente esas serían las razones de por qué son constantes y no son constantes estas fuerzas. Ahora tengo el inciso D. Me pregunta el inciso D por acá. El inciso D me pregunta, justo cuando la piedra llega al punto B, o sea aquí, ¿verdad?, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella en el fondo del tazón? Justamente en el punto B. Ahora vamos a ayudarnos de los diagramas de cuerpo libre que yo hice con anticipación. Entonces, para mi punto B,
para mi punto B, yo tengo que la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a masa por aceleración, ¿verdad? Masa por aceleración, porque en el punto B yo tengo que la fuerza, yo tengo que la aceleración es radial. En el punto B, la aceleración siempre me va a apuntar hacia el centro del círculo. Igual si yo tuviera un punto superior por acá, también en este otro punto superior, también sería que mg apunta hacia el círculo, o sea, la aceleración apunta siempre hacia el centro del círculo, ¿vale? Entonces, en el punto B, cuando yo tengo este tipo de, yo tengo, digamos, un carro dando vueltas en un círculo vertical, siempre exactamente en el punto máximo y en el punto mínimo, la aceleración es radial. Al contrario de aquí, ¿verdad? Al contrario de acá. Yo acá no tengo aceleración radial, sino que tengo una aceleración, una componente que es paralela, eh, paralela, paralela a mi velocidad y perpendicular a mi velocidad. O sea, aquí yo voy a tener una aceleración, bueno, voy a hacer un pequeño dibujo por acá. Yo tengo el tazón, supongamos este, ¿verdad? Yo tengo en este punto que la aceleración apunta netamente al centro, al centro, al centro del círculo. Pero este es el punto B, ¿verdad? Pero si yo tengo acá la aceleración en mi punto A, la aceleración ya no me apunta directamente, hacia el centro del círculo, sino que me puede apuntar, supongamos, me puede apuntar hacia acá. Entonces yo voy a tener una aceleración que va a ser paralela y otra aceleración que va a ser perpendicular. Entonces, en ese caso, en ese caso, ¿verdad? Yo voy a tener dos componentes de mi aceleración. Y en el caso contrario, ¿verdad? Como les digo, en el punto B y en otro punto que exista por aquí arriba, la aceleración va a ser radial. Entonces, si la aceleración es radial, yo puedo utilizar prácticamente lo que vimos con las leyes de Newton cuando yo tenía eh, el movimiento circular uniforme. Y cuando tenía un movimiento circular uniforme, el inciso D, cuando yo tengo un movimiento circular uniforme, para un movimiento circular uniforme, yo tengo que la aceleración es una aceleración radial y va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Y si se recuerdan, a mí me quedaba que la segunda ley de Newton, a mí me quedaba que la segunda ley de Newton era la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la velocidad al cuadrado por la rapidez al cuadrado sobre r. Eso así me quedaba la segunda ley de Newton para un movimiento circular uniforme. Entonces lo que me preguntan prácticamente es ¿qué valor tiene la normal en el punto B? Y en el punto B, como ya había hecho mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo mi sumatoria de fuerzas. Yo voy a tener que la sumatoria de fuerzas en Y, en mi punto B, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y acá voy a tener la normal hacia arriba y el peso hacia abajo únicamente. Y tengo la fricción, pero que la fricción apunta
exactamente en el eje X, ¿verdad? Entonces la fricción, cuando hago sumatoria de fuerzas en Y, no la tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces al final me va a quedar que en mi punto B, voy a tener que, en mi punto B, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es calcular mi fuerza normal. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Y esto aquí es igual. La sumatoria de fuerzas en Y, como les decía, es la normal positiva menos el peso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración radial, que es la rapidez al cuadrado, sobre R. Y despejando para la normal, me queda que la normal es igual a m b cuadrado sobre r más omega, ¿verdad? Y omega yo sé que es igual a mg. Entonces me va a quedar, sacando el factor común, la masa, me va a quedar b cuadrado sobre r más la gravedad. Entonces, dándole valores a estas variables, yo tengo que la masa es igual a 0.20 kilogramos. 0.20 kilogramos. La rapidez en el punto B ya la saqué en el inciso B. Yo tengo que 2.75 metros sobre segundo. 2.75 metros sobre segundo. El radio ya me lo da el ejercicio y me dijo que es 0.50 metros más 9.8 metros sobre segundo. 9.8 metros sobre segundo. Entonces me queda de esa manera, sobre segundo cuadrado. Entonces, dándole valores e insertándolo a la calculadora, me da que la fuerza normal es de 5 newton. Entonces, prácticamente esa sería la resolución del inciso D. Esa sería la resolución del inciso D. 2.75 no iría al cuadrado, licenciado. Ah, sí, es cierto. 2.75 al cuadrado. 2.75 al cuadrado, gracias. 2.75 al cuadrado. El resultado es el mismo porque ya lo había hecho, solo es que se me olvidó poner al cuadrado. Entonces, prácticamente ese sería la normal en mi punto B. Y como les decía, como la normal no es una fuerza constante, si yo calculo la normal en mi punto A, no va a ser igual a 5 newton, como yo lo calculé en mi punto B. Entonces, prácticamente esa sería la resolución del ejercicio 7.9, que tiene que ver, ¿verdad?, con la fuerza, con la energía potencial gravitacional. Prácticamente eso es todo el ejercicio. Si tienen alguna duda o consulta, me lo pueden preguntar en este momento.